Amigos, el día de hoy tenemos un nuevo video. Recuerda que si tú eres nuevo, tienes que suscribirte y activar la campanita para que si te gustaron mis videos, pues sigas viendo más videos de los que yo hago. Estoy en el rancho que se llama Tetillas. Aquí atrás tengo las dos tetillas. Bueno, los cerros. Y pues estas tetillas se llaman así porque precisamente estos cerros asemejan la forma de los pechos de una dama. Y pues este nombre se encuentra entre los 10 más curiosos de México. Bueno, eso creo. O entre los 20 o algo así. Yo después investigo. En este nuevo video lo que vamos a hacer es que vamos a escardar. Les voy a contar un poco sobre cómo se trabaja el frijol, cómo es que lo siembran, yo creo que siembran. Y pues es un trabajo muy pesado, no es de 1 hora ni que de 30 minutos, mucho menos de 2 horas. Estos trabajos son pesadísimos. De hecho, los campesinos, bueno, mi abuelito no es campesino, pero a él le encanta todo este show de andar aquí en las tierras. Son hectáreas y hectáreas de frijol, y hasta hay gente que se viene desde muy temprano, desde las 5 de la mañana, se quedan aquí hasta las 12 de la noche, pero todavía no acaban. Entonces estos trabajos son muy pesados. Las esposas de los campesinos les echan su lonche y su cocota de 3 litros, porque ellos dicen aquí que el agua los marea. No es cierto, yo sé que no. Y pues se traen el refresco y ellos es lo que toman. Aquí comen, aquí desayunan, pues aquí se la pasan. Y pues a ver si me prestan el tractor y pues vamos a comenzar este video. ¿Ahora dónde vamos? Ahora vamos al Gatuño. ¿Al Gatuño? ¿Qué quieres decir eso? Dile. ¿Qué es el Gatuño, Tito? Gatuño es una ¿Gatuño qué es? Es el nombre de una planta. Tito, no vamos a lograr pasar. Sí pasamos, es que está dura la... ¿No la vamos a hacer? Pues sí. Está dura la pasada. Híjole, Te pasan Tito. por acá para ir por el otro lado. Mira, ahí está la de estas. Si te pasas por aquí no la vas a hacer. No, nos vamos a quedar a Paira. Fíjate, te va a caer el celular si se angolotea. Mejor déjame. Ay, no. No, no la vas a hacer. Ya vienes al lodo. Vete por allá, en mero en medio. No, ¿qué es el piso? Sí la hacemos, Tito, sí la hacemos. ¿Verdad que sí? No está muy mojado, ¿no? No, está bueno, apenas está bueno. Está bueno para mañana. Está bueno pues cargar. Está duro. No, está bueno. Sí. Entonces, cuando sale, No, está cuando bueno. pegas la tierra así, Sí. las pegas en la tierra, Sí, ya no. es que Está mojado. está pesado. Sí. Y como se va a la tierra, Sí. sí, porque todo el cajón que viene. Porque mire todo esto. Esta tierra ya está. Mañana se va a ¿cómo se dice? No me hace caso. ¿Cómo se dice que se va a hacer a revolver la tierra? ¿A qué? Ah, mañana se va a escardar. Y pues voy a acompañar a mi abuelito y me va a dar unas clasecitas de tractor. Pero por mientras los dejo con estas bellas tomas.
¿Ahorita qué haces, Tito? ¿Qué estás haciendo? Estoy nivelando el implemento agrícola. Ah, está nivelando. No entendí qué, pero está nivelando. Y luego tienen que centrarse para escardar bien aquí, vean. Lo suben. Pónganle ahí, esta se llama cultivadora. Esta es la cultivadora, Tito. Esta es la cultivadora. Para mover la tierra para que la planta produzca. Ah, sirve para mover la tierra y para que la planta pueda producirse mejor. Y ahorita lo que van a hacer es escardar. Y mi Tito está nivelándola. Vean. Esa va a ir aquí. Ah, Y estas dos en medio del frijol. estas dos en medio del frijol. Mi Tito anda ajustándole. Y pues ya está listo el tractor. Allá mi papá ya está escardando. Vean cómo se ve ya la tierra después. Miren la diferencia cuando ya se escarda, se ve la tierra mojadita. Y ahorita estos 3 surcos, o sea, estas 3 líneas se las dejan a mi abuelito para que las escarde. Si me ven un poco blanca es por el bloqueador, pero ahora sí es para que no me queme. Me vine prevenida hasta con sombrero y toda la cosa. Ay, no. Pero como no me dejan ahorita manejar el tractor, pues vamos a sentarnos en nuestro mezquite a ver si no nos sale una viborilla por ahí. ¡Ah! ¡Ah! Ya no puedo. Ay, Dios. No soy del campo. No, sí soy del campo. Que se siente bien decir, soy del campo. 6 horas y media después, algunos centímetros más tarde. Para que vean que en el campo no es todo tan aburrido. Y pues, así me la vivo. ¡Qué divertido! Una popó de vaca, veanla. Si no las conocen, son estas. Caca de vaca es como si es una caquita de vaca de mi tamaño.
Vamos a comer, como les digo. Aquí se acostumbra que pues las esposas de los trabajadores y todo les ponen comida. En este caso fue mi abuelita. Mi abuelita nos puso un rico huevo. ¡Ay! ¡Ay! Me iba a caer. Un chilito. A mí casi no me gusta mucho el chile, pero nos puso frijolitos y unas chuletas, creo que en salsa verde. ¿Cómo ven? Y pues ahorita vamos a comer. Acabo de bajarme del tractor y pues vamos a comer. Ahorita vamos a preparar la leña, la vamos a encender para calentar la comida y las tortillas que mi abue nos mandó para comer. Que Felipe haya escondido por el coronavirus. Tú dile, ¿cuál coronavirus, tío? 3. ¿Se está grabando? ¿Ya estás grabando? Ah. Amigos, como ya lo vieron, la vida del campo no es nada fácil. Es muy pesado estar trabajando aquí con demasiado sol, la gente se deshidrata, pero espero que hayas conocido un poquito más de lo que es el campo y de lo que es este bonito rancho que se llama Tetillas. Ya sabes por qué se llama Tetillas. Y pues recuerda suscribirte, activar las campanitas si aún no lo haces y coméntame en los comentarios qué es lo que te gustaría que subiera. Y pues hasta luego. Bye. Bye.